La serie El temor de Dios, este es el tema número 9 y se titula 7 bendiciones del temor de Dios o 7 beneficios que trae a aquellos que caminan en el temor de Dios. Y Jeremías 32:40 nos dice así: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Qué lindo versículo, ¿no? Hasta el día de hoy hemos visto 8 temas de esta serie, el temor de Dios, y hemos aprendido que no debemos temer al hombre más que a Dios, porque Dios está encima de todos. También hemos aprendido que cuando nosotros conocemos la grandeza de Dios, nos lleva a respetarlo en grado sumo, y nos damos cuenta de nuestra pequeñez, y ante su grandeza comparada con nuestra pequeñez, pues no nos queda más que honrar a Dios hasta lo sumo y respetarlo y caminar en su temor. Nunca se nos olvide que somos simplemente polvo, y los más grandes solo llegan a ser, ¿qué? Un grano de pozole. Su palabra debe infundir temor en nuestros corazones, como dijo Habacuc: oí tu palabra y temí. Entonces la Biblia nos instruye a clamar a la inteligencia, a la prudencia, buscarla como a la plata y escudriñarla como a tesoros, porque entonces, dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Pero si nosotros nos apartamos de Dios, si dejamos a un lado el temor, no lo respetamos, no lo honramos, si permitimos el pecado en nuestras vidas, sus juicios nos disciplinarán para que su temor vuelva a nuestro corazón. Nunca olvidemos a Zafira y a Ananías, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el último tema que les compartí acerca del juicio y el temor de Dios, bueno, hoy vamos a darle vuelta a la tortilla para que esté bien cocinada, y vamos a hablar de 7 bendiciones, 7 beneficios que reciben aquellos que caminan en el temor de Dios. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Todos, allí sí gritaron, ¿verdad? Pero debemos de saber que Dios bendice a los que andan en el temor de Dios. Dios los bendice, porque los que andan en su temor tienen un lugar pues de mucho aprecio delante de Dios. Vamos a Job capítulo 1 versículo 1, porque allí nos habla de un hombre llamado Job. Job significa volverse, tiene varios significados, entre otros significa también perseguido. Y Job fue perseguido por los sinsabores de la vida, por las pruebas, las tribulaciones, pero Job siempre se volvió a Dios, siempre, 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 porque era un hombre, como dice aquí Job 1:1, dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Significa moralmente limpio, eso significa perfecto. Y recto, eso significa que era un hombre bueno. Temeroso de Dios, o sea que tenía mucho respeto por Dios. Temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, la historia comienza precisamente mencionando a un hombre que se distinguía de entre todos los de aquel tiempo, ¿sí? En los siguientes versículos narra las escrituras. Hay un bebé por allí, si lo pasan a su salón, por favor, no se permite tener bebés aquí. Gracias. Entonces narra el evangelio, o mejor dicho el libro de Job, de cómo los ángeles llegaron ante la presencia de Dios, y entre ellos iba Satanás, ¿se acuerdan? Y Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado, en el versículo 8, si lo buscan conmigo, Job 1:8, dice: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, ¿ya viste a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. O sea, era un hombre que se distinguía. Y mira lo que dice Dios de este hombre. Dice: mira, Satanás, es un varón perfecto, es un varón recto,
Es un varón temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces el diablo le contesta y le dice: nah, pues lo bendices porque le das muchas cosas, pero quítale lo que le das y verás cómo si blasfema. Y Dios le dice: toca todo lo que tiene, pero su vida no la toques. Y eso nos demuestra que Dios en ocasiones permite ciertas circunstancias, pero todo está bajo el dominio y el control de Dios. Entonces, efectivamente, Job enfrentó una situación bastante fuerte. Sin embargo, al final, como vamos a ver en esta enseñanza, Job terminó con mucha bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Vamos a ver el primer beneficio, la primera bendición. Nos gustan las bendiciones, gloria a Dios, de andar en el temor de Dios. Y es el siguiente: el temor de Dios nos puede transformar en hombres y mujeres justos y honrados. ¿Cuántos quieren ser hombres justos? Mujeres rectas, justas. Esa es una bendición, ser un hombre honrado, ser un hombre justo. Y eso solamente lo produce cuando tú caminas, o se produce, se da como fruto cuando tú caminas en el temor de Dios. Y hay una historia de un rey. ¿Quieren ir conmigo a 2 de Crónicas 19:4? 2 de Crónicas 19:4. Un rey llamado Josafat. Este rey era imperfecto, sin lugar a dudas, pero era un hombre que temía a Dios. Y se mira en esas escrituras que vamos a estudiar su rectitud, ¿sí? Su integridad, su honradez. Es un hombre justo. 2 Crónicas 19:4 dice: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Bérseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Mire esa frase. Este rey hacía algo que todo líder debe hacer. Si usted es cabeza de hogar, usted tiene su esposa, sus hijos, ustedes tienen liderazgo en ese sentido. Y usted debe de conducir a Dios a su familia. Un pastor debe de conducir a las ovejas del Señor, a la grey de Dios, hacia Dios. Todo hombre piadoso que tiene cierto liderazgo debe de conducir a Dios a la gente a la cual él está ministrando, está bajo su cuidado. Este es el rey Josafat. Versículo 5. Veamos a ver lo que hizo. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Puso jueces. Y versículo 6. Y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis. Es una advertencia. Porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Cuando la gente venía y traía sus problemas, sus situaciones de todo tipo, los jueces tenían que escuchar las distintas versiones y dar un veredicto y hacer una sentencia. Pero miren lo que viene en el versículo 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. ¿Por qué el hombre Josafat, el rey Josafat, hombre temeroso de Dios, le dijo a los jueces que iban a impartir justicia? Les dijo: pero esté con vosotros el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová produce hombres justos. ¿Entiende? Dice en el mismo versículo 7: mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho, o soborno, o mordida, o coima, como dicen en Sudamérica. Ok, aquí estamos viendo a un rey temeroso de Dios que está reinando, pero él necesita gente en su reino que sean temerosos de Dios, que sean hombres justos. Entonces cuando los nombra les dice: pero esté sobre vosotros el temor de Jehová. Porque en Dios no hay injusticia, en ustedes no debe haber injusticia. ¿Cuántos hemos oído la triste historia de siempre? Que el juez se vendió, que el abogado le pagó al juez, y que el juez dio sentencia en contra del inocente porque era pobre y a favor del rico. Y todo eso un día será juzgado por Dios. Toda esa gente podrá tener religión, pero no tienen temor de Dios, ni lo conocen siquiera. Pero un día van a dar cuenta.
delante de Dios. Pero usted y yo que somos hijos de Dios, que usted puede, por ejemplo, yo soy un pastor, usted puede ser un gerente, usted puede ser un empresario, usted puede ser un padre de familia, y estas cosas deben de estar en nosotros. El temor de Dios produce que no seamos hombres injustos, ¿me entiende? Hay esposos que son injustos con su esposa y con sus hijos. Hay patrones cristianos que son injustos con sus empleados. No les pagan bien, los hacen trabajar de más, no les dan lo que es de ley y abusan de ellos, pero vienen a la iglesia. Eso no es ser un hombre justo, eso no es tener temor de Dios. Pero si usted camina en el temor de Dios, Dios va a hacer de usted un hombre justo, un hombre recto. Mira lo que dice. Entonces, no hay acepción, no hay injusticia, ni se deja sobornar. Vamos a ver el ejemplo de otro líder, se llamó Nehemías. Este hombre era como Josafat, un hombre temeroso de Dios. Y vamos a ver en Nehemías capítulo 5 cómo el temor de Dios le impidió a este gobernador Nehemías abusar del pueblo de Dios. Ellos habían salido de la cautividad, ellos habían regresado a Jerusalén. Nehemías junto con Esdras estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén. Había pobreza entre el pueblo, pero había otros que tenían dinero. Volvieron a ellos a tener sus tierras, sus riquezas, etcétera, pero muchos no. Y vamos a ver lo que sucedió en Nehemías capítulo 5 versículo 1. Dice así: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Es decir, aquí sucedió un problema, se suscita un problema entre los mismos judíos o el mismo pueblo de Dios. Había problemas, como también entre los hijos de Dios, los cristianos, a veces hay problemas. Pero ¿qué pasó aquí en este caso? Versículo 2. Había unos que decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Hemos pedido prestado. No tenían, había pobreza. Ellos necesitaban comer. Tenemos muchos hijos, tenemos muchos niños, tenemos muchas niñas. Son muchos nuestros hijos y nos estamos endeudando. Versículo número 3. Y había otros que decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas, a cambio de un poco de dinero. Ahí está mi casa, ahí están las escrituras, para comprar grano a causa del hambre. Versículo 4. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, o sea, para pagar los impuestos de nuestras tierras y nuestras viñas. Ahora bien, dice el versículo 5, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. O sea, somos iguales, somos del mismo pueblo. Nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, o sea, a los ricos que les habían prestado del mismo pueblo. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, o sea, como esclavos. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Los que tenían dinero y tenían una posición económica desahogada estaban aprovechándose del hambre y de la necesidad del pueblo y comenzaron a prestar a cambio de las escrituras, a cambio de los títulos, de las heredades, de las viñas, de las casas, y los estaban despojando. Otros pedían prestado dinero, lo prestaban, decían: pero en prenda está tu hijo, tu hija. Y si no pagaban los intereses, los metían en esclavitud. Imagínense. Vamos a seguir leyendo, versículo 6. Vamos a ver la reacción de un hombre justo. Fíjese bien lo que dije: la reacción de un hombre justo. Dice el versículo 6: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y todo lo que le estaban diciendo y sus palabras. Dice que se enojó.
Ahora, ¿por qué se enojó? ¿Saben por qué se enojó? Porque en la ley decía: no exigirás interés alguno cuando tu hermano que estuviera en hambre o con necesidad te pidiera prestado dinero. No le exigirás interés alguno. Entonces Nehemías se enojó en gran manera y dice el versículo 7: entonces lo meditó, ¿qué pasó aquí? Y como este hombre era un hombre temeroso de Dios, meditó, pensó qué iba a hacer antes de hacerlo. Es decir, que aquí no tenemos una lección. Antes de hacer las cosas que hacemos, luego nos metemos en problemas, medítenlas. Hay que meditar, hay que pensar lo que vamos a hacer, si es justo o injusto. Entonces dice que Nehemías lo meditó, ¿y qué hizo? Reprendía a los nobles y a los oficiales, o sea, a los que estaban a cargo de todo ese asunto, y les dije: exigís interés cada uno a vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y créame que estuvo bien asistida, porque eran muchos los endeudados. ¿Sabe que la Biblia prohíbe cobrar interés a aquellos que están en una necesidad? Normalmente cuando la gente está en una situación apremiante, va y pide prestado o empeña algo. Empeña, qué sé yo, alguna joya que le costó 10,000 pesos, es un ejemplo, y le prestan 500 pesos, o sea, totalmente injusto, y luego hay que pagar un montón de intereses. ¿Sabe que se da mucho el cobrar los intereses aún en los cristianos? Bueno, no se da mucho, pero hay casos. Pero esto es por la ignorancia que hay. Cuando tú ves a una persona que tiene una necesidad apremiante, no para andar gastando ahí en las vacaciones de invierno, no, sino en verdad, porque hay veces cuando la gente pierde el trabajo, etcétera. Entonces, que acudan contigo, si Dios te ha bendecido, te está terminantemente prohibido pedir intereses, exigir intereses. Saben que a través de los años de ministerio hemos tratado situaciones muy lamentables, como aquel caso que sucedió en alguna ocasión de una señora que ya estaba hasta acá, porque bueno, habían pedido una cantidad a una familia de su congregación, o de la congregación. Sucedió aquí esto hace años, y esta familia que asiste o asistía, no sé si todavía estén asistiendo acá, pero resulta que le prestaron esta cantidad. Entonces le dijeron: pero tienes que pagarnos intereses. Entonces llegó esta persona hablando con nosotros porque decía que ya no podía más, que ella tenía 2 años o más de 2 años pagando intereses y ya había pagado 2 veces la deuda y todavía debía lo que le habían prestado. Entonces yo dije: no, es que no es posible. No es posible que exista semejante abuso con una mujer viuda. Pues se da, hermanos. Pero ¿saben que Dios condena terminantemente eso? ¿Sabían o no? Bueno, ya lo saben, de aquí en adelante, para que no abusen de la necesidad de la gente. Miren, ¿conocen al hermano Pablo Hunter? Bueno, por cierto, les encargo que oren por él. Ya está muy anciano y se cayó y se lastimó un brazo. Bueno, él en una ocasión me contó cómo es que Dios le había llamado para venir a ser misionero y dar su vida aquí en México. Dice que estaba con unos pastores amigos de él y lo invitaron a venir a México, concretamente a la zona aquí, Huichola, del estado de Jalisco. Entonces él aceptó la invitación. Dice: llegamos y predicamos en esa noche y nos fuimos a acostar a dormir en una cabañita que nos prestaron, una choza. Entonces dice: yo venía muy cansado, me acosté a dormir, pero los escuché que estaban hablando los pastores que me invitaron, y uno al otro le dice: oye, ¿cómo les vamos a ayudar a estos pastores? Los habían recibido un promedio de 60, 70 pastores. Le dice: mira, a cada uno le vamos a prestar 3,000 pesos. En aquel tiempo era una cantidad bastante significativa.
Dice, para que siembren la tierra y para que ayudarles. Entonces dice otro de los pastores, ¿y cuánto de interés les vamos a cobrar? Y dice otro pastor, el 10%. Dice, yo estaba oyendo y dije, ¿qué están haciendo? Y si me levanté, así molesto, les dije, ¿qué están haciendo? A ver. Ustedes dijeron que venían para ayudar a los pastores pobres de la sierra de Jalisco, a los huicholes. Y está bien ayudar, pero ustedes están cobrando un interés. Y, no, pues claro, algún beneficio debemos de llevar, dice uno de ellos. Y el hermano Pablo dice, pues yo no estoy de acuerdo en que se abuse del hambre, se aprovechen del hambre y de la necesidad que tiene esta gente. Porque van a sembrar sus tierras, van a cosechar, van a vender el producto de su trabajo y luego van a estar pagando los intereses 10%. Entonces dice, yo me enojé y les dije, yo no estoy de acuerdo. Pues ni modo, además tú no estás poniendo dinero. Dice, no, y si lo tuvieran no lo haría yo. Dice, y yo me regresé enojadísimo. Dice, yo me regresé enojado. Tomé un avión, regresé a mi casa en Phoenix, Arizona, y estando allá Dios me habló, decía el hermano Pablo, y me dijo, Pablo, ¿tú qué piensas de eso que hicieron esos pastores? No, Señor, pues yo entiendo que eso te ofende a ti, por supuesto, estoy indignado con ellos, pero yo te llevé, permití que fueras para que vieras lo que hacen unos, porque yo te voy a mandar a México como misionero y allí vas a dar toda tu vida. Dice el hermano Pablo, así fue como yo llegué aquí a México, hermano, y yo fui testigo por más de 30 años, hermanos, que ese hombre toda su vida fue de dar. Yo fui tesorero de su organización por varios años y literalmente vi pasar miles de dólares en los 4 años que fui tesorero. Había meses que él recibía donativos de más de $20,000, mucho dinero, pero muy poco en comparación con la necesidad que había. ¿Me explico? Y yo mismo fui testigo, yo viajé infinidad de veces con él, con la camioneta llena de víveres, para darle a los pastores pobres. Su enfoque de él eran los pastores, ¿sí? Y a veces mirábamos que estaban construyendo sus congregaciones, pues sus chozas donde ellos se reunían, y a veces no tenían techo, y me decía, Chuy, ¿cuánto hay en la tesorería? Y le decía, no, pues tanto, dale tanto a este pastor para que ponga su techo. Toño Ortiz, todos viajamos con él. Chuy García, Chava Par, todos los que estamos aquí viajamos con él. Nosotros somos testigos de que el hermano Pablo fue un hombre totalmente generoso, recto y justo, y nunca se enriqueció con el dinero que le enviaban para ayudar a la gente. Y Nehemías era un hombre así. Entonces dice que él me lo meditó y reprendió a todos ellos y les dijo en el versículo 7, exigen interés a sus hermanos, y convocó gran asamblea, dice, versículo 8, y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. O sea, entre ellos, oye, pues te vendo al hermano fulano, imagínate. Dice, y callaron, pues no tuvieron que responder. Versículo 9, y dije, no es bueno lo que hacéis. Solo un hombre justo puede hablar así. Nada más. Los otros, no, hombre, los otros nomás explotan a la gente. Los hambreadores, cada vez que hay un ciclón, cada vez que los de Televisa y los de TV Azteca y que aquí centro de acopio, a ver en qué tranzas hace esa gente. No, pero el juicio de Dios vendrá sobre todos esos, y sobre todo aquellos que se aprovechan del hambre de la gente, y en lugar de aunque es por lo justo, vender la comida básica al precio que está en cualquier parte, le suben el precio. Debe ser al contrario. Por eso la Biblia dice, hubo en tierra de Uz un varón. Esa palabra hubo en el hebreo significa un énfasis sobre algo que no es muy común. Eso significa la palabra en hebreo. Ahora, es decir, no era muy común que hubiera hombres como Job.
Lo más común es que hay un montón de tranzas, de hambreadores, de hombres injustos que no pagan bien el salario y que abusan del más débil. Pero Nehemías era diferente, Josafat era diferente, Job era diferente. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 9: y dije, no es bueno lo que hacéis, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios? O sea, ¿no tienen temor de Dios de hacer lo que hacen? Para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Imagínate, los enemigos decían, allá los israelitas, según muy pueblo de Dios, y entre ellos se venden, entre ellos se explotan el uno al otro. Y cuando yo veo esto digo, ay Dios, esto mismo está pasando. Hay muchos que se aprovechan del hambre espiritual de la gente. Ustedes saben a lo que me refiero, los falsos que se han metido a la iglesia y abusan del hambre espiritual de la gente, y a cambio de dinero le quitan el dinero a la gente. Pero esos también van a recibir el juicio de Dios. Nadie se va a escapar a esto. Versículo 10. Mira lo que dice Nehemías: también yo y mis hermanos y mis criados, fíjate, yo, mis hermanos, mis criados, fíjate. Dice primero Nehemías, yo, o sea, el hombre justo. Y luego fíjate la influencia que tuvo hacia otros, mis hermanos. Y luego la influencia va más allá, y mis criados, o sea, los que trabajaban para él. Dice, les hemos prestado dinero y grano, pero ellos no exigieron interés. Y ahora mira la propuesta de Nehemías: quitémosles ahora este gravamen. ¿Cuál gravamen? De exigirles interés. Son de nuestra familia. Quitémosles ese gravamen. Versículo 11: os ruego que les devolváis hoy sus tierras que les habían quitado. Devuélvanles sus viñas, sus olivares y sus casas. Además dice, la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés, regrésenselos. Solo un hombre justo habla así. Solo un hombre que tiene temor de Dios habla así. ¿Dónde están esos? ¿Habrá uno aquí? Imagínate el Señor diciendo, hubo en la tierra de Jalisco un charro, hubo en la tierra de Jalisco un hombre justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Imagínate, y lo dijera por tu nombre. ¿No sería interesante? ¿No les gustaría? Hubo en Guadalajara una mujer temerosa de Dios. No era chismosa, era una mujer justa, trabajadora, respetuosa, me tenía temor. Se llamaba, ¿no te gustaría tu nombre ahí? Entonces Nehemías dice, les ruego que les devolvéis todo eso. Versículo 12, mira, esta historia terminó bien. Yo quiero que ustedes pongan mucha atención a la reacción de los que habían violentado la palabra de Dios. En este caso fue gente noble, gente que entendió que habían violentado la palabra de Dios, y dijeron, versículo 12, lo devolveremos. Ay, imagínate, fíjate lo que un hombre justo puede producir aún con la reprensión que les hizo. Dice, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. O sea, los sacerdotes son los encargados de enseñar la palabra de Dios. Y si comprométanse ustedes también delante de Dios a enseñarles la ley. Explíquenles por qué hicieron lo que hicieron y cómo ofendieron a Dios. Y han hecho a un lado el mandamiento de Dios. Entonces los hace que se comprometan. Y fíjate el versículo 13. Además, sacudí mi vestido. O sea, era una expresión propia de ellos. Los sacudió así como algo así. Y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto.
Y ahí es donde está el juicio, la severidad, o sea, lo serio de andar en el temor de Dios. Dice, y así sea sacudido y vacío. Y mira esto, ay, me gusta que la congregación sea como estos. Y respondió toda la congregación. ¿Qué dijo la congregación? Amén. O sea, dijeron, sí, nos comprometemos, hemos fallado. ¿Dónde teníamos la cabeza? Hemos pecado contra Dios. Hemos abusado de los necesitados. Porque Dios les había dicho que los iba a bendecir para bendecir a otros, no para acumular. Y estos quitaban y quitaban y ellos se enriquecían. Y entonces todos dijeron amén y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Empezaron a quitar el gravamen, empezaron a devolver las casas que se habían perdido por 50 pesos, por 1,000 pesos, qué sé yo. ¿Conoce casos de injusticia? Espantosa, que por un préstamo de 10,000 pesos se pierde una casa de 1,000,000 de pesos, que crecen los intereses y al rato se lo quitan, y el abogado, pudiendo arreglar eso, se vende con el otro, y es horrible eso. Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 14: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí, dice Nehemías, abrumaron al pueblo. O sea, abusaron del pueblo. Y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. ¿Dónde he oído esto? ¿Dónde he oído esto? Se me hace una historia tan conocida como si sucediera ayer. A los políticos haciendo leyes para quitarle impuestos, y ellos no pagan. Qué lindos muchachitos. Pero también a ellos les vendrá el juicio de Dios algún día. Crean o no crean en Dios, eso no importa. Les vendrá el juicio por las injusticias que hacen. A mí siempre me ha llamado la atención por qué en las cámaras de diputados, de senadores, cuando uno quiere, por ejemplo, el gobernador quiere hacer un puente en tal lado y los de la oposición dicen no, y total estamos estancados, ya los carros aquí van a tener que volar. ¿Y todo por qué? Por los políticos que tenemos, hermanos. 1,700,000 vehículos en Guadalajara, con las mismas vialidades de hace 30 años. Vayan a León, vayan a San Luis Potosí, vayan a Monterrey, y allá hay otro tipo de políticos. Pero en cuanto se trata de cuánto dinero les toca a los partidos, todos se ponen de acuerdo.
Yo siempre he dicho, mira qué curiositos son estos. Estos abusan del poder, abusan de la gente. Y Nehemías era un gobernador totalmente distinto. Dice, antes de mí, dice Nehemías, abusaron de la gente. Pero mira lo que dice el versículo 15. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. Ahí está. ¿Por qué era un hombre justo? Porque tenía temor de Dios. Es una bendición para un pueblo, para una ciudad, para un país, tener hombres justos, ¿sí o no? Pero la única manera de ser hombres justos y rectos es andar en el temor del Señor. Si tú, varón, como cabeza de hogar, como esposo, tú caminas en el temor de Dios, tú vas a ser un hombre justo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. De eso se necesitan. Pero no, desecha el temor de Dios, haz a un lado la palabra de Dios y vas a ser un hambreador, y vas a ser un injusto, y vas a ser un abusador. Y de esos hay un montón y nos tienen hasta acá, ¿sí o no? ¿Sí o no, señoras? Sí. Aprovéchense, ahorita es cuando hay que gritar. Segundo beneficio, segunda bendición de tener temor de Dios, de andar en el temor de Dios, está en el Salmo 19, versículo 9. O sea, el segundo beneficio o bendición es que el temor de Dios siempre te llevará a lo bueno, siempre, siempre. Siempre te llevará a lo santo, siempre te llevará, siempre te enfocará en lo puro, en lo justo. Porque el Salmo 19, Salmo 19, versículo 9, nos dice ¿por qué? Porque el temor de Jehová, dice, ¿cómo es? Es limpio, que permanece para siempre. Ahora, la palabra, el vocablo limpio viene de una palabra hebrea, tahor, que significa limpio, puro, pero el vocablo enfatiza una total ausencia de impureza, una total ausencia de suciedad, una total ausencia de contaminación moral, ¿sí? Entonces, si tú andas en el temor de Dios, como el temor de Dios nos guarda, siempre nos va a guiar el temor de Dios a hacer ¿qué? Lo bueno, a buscar y a seguir ¿qué? Lo justo, lo santo, lo limpio. Entonces el temor de Dios, si tú caminas en ese temor de Dios, siempre te va a dirigir hacia lo puro y lo limpio. Vamos a ver Proverbios 4, versículo 40 en adelante. Corrijo, Proverbios 4, versículo 20. Proverbios 4:20. Y vamos a ver cómo precisamente el temor del Señor nos guía hacia lo justo. Dice así: hijo mío, ¿cuántos son hijos de Dios? Bueno, entonces para nosotros esto. Dice, está dormido cuando estoy hablando. ¿Así dice? No, bueno, es que hay 2, 3 que están cabeceando por ahí. Por cierto, déjenme decirles algo a los que se duermen. Mire, a veces a mí me toca estar sentado escuchando la palabra de Dios. Puede haber excusas válidas de que usted está un poco enfermo o se desveló por X, ¿no? A mí me pasa, de pronto, pero lo que le quiero compartir es esto. Cuando está usted sentado y escuchando la palabra de Dios y empieza así como el sueño, mire, le voy a dar un consejo. Le voy a decir lo que hago yo que me funciona, porque a veces yo estoy sentado y da sueño. Yo entiendo eso. Hay un periodo como de 10 minutos en el que usted resista, o sea, haga esfuerzos. No, es en serio. O sea, usted de pronto está así cabeceando, entonces y hágalo, muévase, cambie de posición, resista unos 5 o 10 minutos. Mire, le aseguro, porque yo lo hago, le aseguro, se le va el sueño después de 10 minutos. Pero si usted se abandona y hasta se acomodan. Hay unos que de plano no tienen vergüenza y hasta se acomodan así. No, así, ¿cómo va usted a estar atento a las palabras del Señor? ¿Cómo? A ver, ¿verdad que no? Y luego se termina la reunión y ¿de qué hablaron? Hay cada hermanito que bueno. Hijo mío, dice, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos.
¿Cómo? ¿Las razones no se aparten de tus ojos? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué no se aparten de tus ojos? Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida las que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Saben? Hace unos años hicieron una encuesta en los Estados Unidos en grupos de varones, eventos para varones como el que tuvimos hace unos días, hace 8 días. Y en esos eventos hicieron una encuesta, le pidieron a los varones que fueran honestos, sinceros y respondieran a las preguntas. Las preguntas consistían básicamente en si ellos eran aficionados o no a la pornografía. ¿Y sabe qué resultados arrojaron las encuestas? Que más del 40% de los varones que asisten a las iglesias están prisioneros de la pornografía. ¿Qué le parece? Pero lo más triste es que estaban incluidos también pastores, y un porcentaje que llegaba casi al 30% de los pastores están prisioneros, son aficionados a la basura, a la inmundicia, a la suciedad, hermanos. Por eso dice aquí, miren tus ojos lo recto. Por eso dice, no se aparten mis razones de tus ojos. Aquí hay gente que tiene problemas graves sobre eso, muy graves algunos, porque eso te lleva a la inmundicia, y de ver tanta basura, al rato comes un montón de tonterías. Y como dijo el hermano Roberto Evans hace 8 días, ¿se acuerdan? Dice, hay algunos que son muy brutos. Así dijo, son palabras de él. Sí, porque al meterse en esas cosas hacen cada tontería que no hay temor. Dice el versículo número 26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Ahí está. Pero ¿qué produce entonces el temor de Dios? Porque el temor de Dios es limpio. ¿Hacia dónde te va a guiar el temor de Dios? Hacia las cosas limpias, hacia las cosas buenas. ¿Saben qué se está dando mucho el día de hoy en las iglesias, entre los cristianos? Muchos divorcios. Yo he escuchado cada historia, así como para escribir un libro, pero para vergüenza de muchos que se creen cristianos. Pero esto es muy común. Llegan hombres y a veces mujeres que dicen, pastor, pues fíjese que la mujer que tengo, pues esa no es muy espiritual, y Dios me dijo que me divorciara de ella porque Dios me va a dar, porque ella me impide servir bien al Señor. Entonces yo quiero servirlo, pero ella es una mujer muy dura, muy fea, no. Entonces yo he orado al Señor y Dios me habló y me dijo, divórciate de ella porque te voy a dar una mujer que me siga a mí para que juntos me sirvan. Miran, ¿eres o te haces? O sea, ¿a quién le quieren tomar el pelo? ¿A quién le quieren tomar el pelo? ¿Ustedes creen que Dios le va a decir a alguien eso? Algunos quisieran que les dijera. Pero mira, porque Dios es limpio, Dios no es sucio. Y el temor que Él infunde en el corazón de sus hijos es un temor limpio, y jamás Dios va a decir una cosa así. Nunca. ¿Cómo? Imposible. Pero hay algunos ahí, y luego hay pastores que se las gastan, pero sí bien suave. Eso te dijo el Señor, hermano. Ay, pues ándale, divórciate. Y mira, ya está aquella hermanita, es bien fiel. Ustedes se ríen, pero ¿vieron cómo se está dando esto en las iglesias? Divorciándose, pastores que están divorciando, que porque la esposa no sirve en el ministerio.
Y ellos necesitan una mujer del ministerio para que su ministerio sea más productivo, y se divorcian. ¿Cómo ven eso? ¿Qué opinan? A ver, háganle como Nehemías. Lo medité y me enojé, dijo. Me enojé, ¿qué es eso? No conocen a Dios esos. No tienen temor de Dios. Y tanto tan no lo tienen que se atreven a decir: Dios me dijo eso. Escúcheme bien, es imposible que Dios le diga eso. Punto. Porque eso es sucio. Tercer beneficio, tercer bendición: el temor de Dios te dará una larga vida. Una larga vida. Proverbios 10:27. Aquí está, mire. Dice así: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Mire, es una bendición desde el punto de vista de la Biblia, de que quienes caminan en el temor de Dios, Dios les aumente los días, largos días. Pero días en los que hay pruebas, pero Dios está con ellos. Días en los que hay desánimo, pero Dios los alienta y los levanta. Días que tú terminarás en tu vejez con la bendición de Dios. Miren, vean Job 42, versículo 16. Job 42, 16. Según la Biblia, la largura de días es una bendición, producto de haber caminado en el temor de Dios. Job 42, 16. Dice así: después de esto vivió Job. Esto significa todas las pruebas que había vivido, ¿no? Dice: después de esto vivió Job 140 años. No saqué el dato de cuánto acumulaba allí, pero dice que después de todas las pruebas que él tuvo, vivió 140 años. Eso es una vida larga, ¿no es cierto? Dice: y vio a sus hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Bueno, ya los viste, ¿sí? Dice: vio a sus hijos, pero ahí no termina, dice: y a los hijos de sus hijos. O sea, vio a sus nietos. ¿Cuántos ya vieron a sus nietos? Hay algunos que ya vieron a sus nietos, ya son menos las manos que se levantaron. Pero luego dice: hasta la cuarta generación. O sea, fíjese, vio a sus hijos, y sus hijos tuvieron hijos, y vio a sus nietos. Y luego sus nietos tuvieron hijos, y vio a sus tataranietos. Y luego los hijos de los hijos de los hijos, ya me hice un lío, vio a un montón de su descendencia. Oiga, eso es maravilloso, ¿no cree? Fíjese el versículo 17: y murió Job viejo y lleno de días. Pero esa frase significa un hombre totalmente satisfecho, contento en sus 5 sentidos. Usted sabe que las suegras se han ganado una mala fama, pero no voy a hablar de eso hoy. Voy a hablarle a los ancianos, a los viejitos. Usted sabe que hay un dicho que dice que los ancianos, cuando ya se hacen ancianos, viejitos, se vuelven como niños, tercos, rezongones, insatisfechos, siempre están gruñones. Escúchenme bien, los viejitos de casa de oración, los ancianos que veo un buen número aquí. Escúcheme bien, camine en el temor de Dios y usted va a dejar de ser un viejo gruñón, porque son insoportables. ¿Viera cómo se queja la gente? A veces llaman o preguntan: oye, pastor, ¿qué hago con mi papá? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que se ha vuelto muy terco mi papá, es que se vuelve insoportable. Y le decimos: papá, ándale, tómate tu cocol que te recetó el doctor. Y se ponen, y que quién sabe qué, y se ponen todos tercos y no quieren, y luego se sienten jovencitos porque a lo mejor se sienten que ya no sirven para nada. No, viejitos, no, ustedes ya hicieron lo que tenían que haber hecho y Dios se lo va a recompensar. Ya no se sientan de 20 años, 25, no van a hacer el ridículo y se van a lastimar. ¿Entienden? Pero ¿conocen viejitos afables? Mire, yo le voy a decir algo. Mi padre murió a los 75 años. Cuando él se convirtió, él duró como unos 25 años de convertido. Él se volvió un viejito bien a todo dar.
Mi esposa es testiga, vivió con nosotros mi papá. Un hombre bien afable, bien tranquilo, contento. Yo lo veía, cuando él murió hace unos 3 años. Que me dijo, fíjate, tu papá me decía que era inmensamente feliz. Su vida antes de Cristo fue terrible, pero cuando entró en el temor de Dios, su vida cambió totalmente. Hace días estuvo con nosotros un pastor amigo de nosotros y me estaba diciendo, fíjate que cada vez que vengo a Guadalajara extraño a tu papá, me dice, porque tu papá era un hombre tan afable. Dice, yo hablaba con él, era un hombre, siempre me inspiraba mucha tranquilidad. Y así, en verdad, así era mi papá, pero no nació así. Pero hay viejitos, ¿verdad? Se enferman, les duele algo, te llevan tus hijos al doctor, te recetan las medicinas y luego, ay, me duele esto, ay, me duele aquello, y ahí estás duro y duro. Y luego te dice, papá, ¿ya te tomaste la medicina? No. Miren, viejitos, en el amor de Cristo les digo, con amor pastoral, cristiano, sean sabios, hagan valer sus canas. No, es en serio. Mire, Toño y yo, que ya vamos para allá, y también Chava, Chuy García todavía se ve bien joven, pero es come años, no se crea, A veces platicamos y, oye, porque estas cosas son de asuntos pastorales, ¿no? Sí, familiares que se quejan, no quieren ya al viejito y son sus papás, su mamá, y la quieren mandar quién sabe a dónde a la señora. Escuchen, por su... Ustedes pueden perder muchas cosas, ¿no? Les digo en serio, Y a veces hablamos y les digo, bueno, la verdad es que es una realidad. Y oramos. Yo le decía una vez a Toño, le dije, mira, yo oro, y es en serio. Yo oro que si Dios me deja ser un viejito, no sé de esos viejitos así. No, qué horrible es un viejo así. No. Entonces dice Toño, no, sí, y luego ahí nos mandamos correos, mira, porque sucede, algo pasa. Pero mire, hay muchos ancianos que al final de sus vidas, ellos viven una larga vida, pero no es una buena vida. Por gracia de Dios tuvieron muchos años, pero en realidad están amargados, están frustrados. ¿Por qué? No caminaron en el temor de Dios. Mi madre, que por ahí debe estar sentada, mami, ¿dónde estás? No está, no vino. No, por allá, bueno, mami, ahí está, por ahí. Ya va para 86, ya hasta perdí la cuenta. Miren, ella, ay, hijo, me duele aquí. Y luego,
¿Se está tomando su medicina? Es que no, a ver, entonces mire, no hace mucho, la abracé y le dije, mire mamá, le voy a hablar como pastor, no como su hijo. Le digo, por favor, tómese su cocol. Por favor, mire, es que, no, pero es que, ¿sabe qué? Que tu hermana, no. Bueno, mire, recibió la exhortación. Y ahora había de ver a la viejita ahí, los que la conocen, ¿verdad? Cuando nos juntamos la familia, se sienta allí, nos ve, y está ahí con sus lentes. Y se ve bien contenta, en paz, tranquila. ¿Por qué? Porque entendió, obedezca a Dios. ¿Sí? Y mire, Job murió viejo y lleno de días, pero disfrutando de ver, imagínate, a sus no, ya se me acabó. ¿Cómo es hasta la cuarta generación? Cuarto nietos, cuarto generación de, ya ni sé. Pero eso, ¿no le gustaría así? ¿No le gustaría así? Mire, yo he asistido a gente que se está muriendo y luego dice, es que mis hijos son jóvenes y no vi, ni sabré si ellos se van a casar, y cómo me hubiera gustado ver a mis nietos. Pero caminan en el temor de Dios. Es una bendición, es una promesa. ¿Sí? Viejo y lleno de días, pero buenos días, ¿ok? Viejitos de casa de oración, ¿se van a tomar su cocol? ¿Sí? ¿Van a ser afables y obedientes a Dios? Ok, ya no se sientan Superman. Acuérdense de eso. Ya ustedes dieron lo que dieron. Ya mire, siéntense. Fíjese, ahora que murió mi padre, salió mucha gente que me decía, ¿sabes qué? Extraño mucho a tu papá. Era mi consejero. ¿De veras era tu consejero? Y dice, sí, era mi consejero. Yo no me la sabía esa de mi papá. Y entonces murió a los 75, pero en paz. Y tenemos recuerdos de él muy lindos. ¿Cómo quisiera que lo recordaran a usted? Cuando lo estén enterrando, que digan, este viejito era un viejito, esta señora era una viejita bien linda, caminó con Dios, tuvo temor de Dios. O te gustaría que dijeran, este viejo, qué bueno que lo están enterrando, ya ni en su casa lo aguantaban. Qué triste es eso. Pero no, ¿verdad que no? Vamos a caminar el temor de Dios, ¿sí o no? Los viejos caminan el temor de Dios, y los que ya vamos para allá, sigamos caminando en el temor de Dios. Cuarta bendición o beneficio de caminar en el temor de Dios: el temor de Dios te aparta de los lazos de la muerte. Vamos a Proverbios 14:27, que nos dice así: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mira, manantial de vida. ¿Qué es un manantial? Donde brota agua continuamente, ¿no es cierto? ¿Han bebido alguna vez de un manantial así directo? Qué delicioso, ¿no es cierto? Y dice la Biblia que el temor de Dios es un manantial que fluye constantemente. ¿Qué? La vida de Dios, ¿ven? Entonces, esa misma vida que te da Dios, que te guía a lo justo, lo limpio, te aparta de lo malo y de los lazos de la muerte. Mira en Proverbios capítulo 5, versículo 1. ¿Para qué nos sirve el temor de Dios? Que nos libra de hacer locuras y de caer en los lazos de la muerte. Proverbios 5:1 dice así: hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído. Así como presta atención, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia o el conocimiento. Mira el versículo 13: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Pues sus pies descienden ¿a dónde? A la muerte, sus pasos conducen al Seol. Vayan hasta el versículo 20 del mismo capítulo.
¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Y abrazarás el seno de la extraña? No me contesten, no me respondan, pero ¿cuántos de los que estamos aquí fuimos afectados directa o indirectamente por un caso de adulterio del abuelo, del papá, del tío, de la tía, de la abuela? ¿Cuántos? No me contesten. Pero yo les aseguro que si les digo, levanten la mano los que han sido afectados, directa o indirectamente, un amigo muy íntimo, alguien que tú querías, que de pronto supiste que se metió con una loca. Tú dices, ahora, ¿cuántos han sido afectados? Levanten su mano, directa o indirectamente. Un montón de gente. Ahora, escuchen bien, el temor de Dios nos libra de eso. Ahí está, sigo leyendo, versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección, y errará por lo inmenso de su locura. Déjenme mostrarles en Génesis 39. Abran su Biblia, desempólvenla. Génesis 39, versículo 1. Y vamos a ver el ejemplo de José. ¿Se acuerda de José, hijo de Jacob? Que lo habían vendido allí sus hermanos envidiosos. Vamos a ver, este caso es extraordinario en la Biblia. Era un hombre notable este José, que era joven en ese tiempo. Génesis 39, 1. Dice así: llevado pues José a Egipto, o sea, no de visita ni de vacaciones, no fue, lo vendieron. Dice: Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lo compró como esclavo. Potifar era un hombre rico, tenía tierras, tenía haciendas, tenía dinero, era un hombre rico. Versículo 2 dice: mas Jehová estaba con José. ¿Qué significa esto? Que en las buenas y en las malas Dios está con nosotros. Jesús nos dijo, Él dijo, en el mundo tenéis aflicciones, pero confíen, yo estoy con ustedes. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero el estar con nosotros no significa ausencia de problemas. ¿Me entendieron? Significa que aún en los problemas y en las situaciones difíciles de la vida, Dios va a estar con nosotros. Y eso es lo que dice aquí. A él lo vendieron, mas Jehová estaba con ¿quién? Con José. Y fue varón, ¿qué? Próspero, como si era esclavo. Vamos a ver en qué consistía esta prosperidad. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Por qué vio? ¿Por qué él entendió? Dios está con este José. Porque dice, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. O sea, veía que todo lo que José, donde metía la mano, lo hacía producir. Y dice, y vio que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos, o sea, halló el favor en los ojos de Potifar y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, lo hizo el gerente general, ¿me entiende? El administrador de todo su dinero, de sus tierras, de sus ganados, de todo lo que este hombre rico tenía. Le dijo, José, tú eres el encargado, eres el administrador. Le confió todo, dice. Le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. ¿Nunca te has puesto a pensar que en la empresa donde trabajas puede ser bendecida por causa tuya? ¿Nunca te habías puesto a pensar? Y algunos dicen, pero ahí me explotan, ahí no me pagan. Fíjate, ahí les va para los que tienen negocios. Tengan temor de Dios. La gente que esté allí, que tengas como trabajador, trátalos bien. Indúcelos a que caminen en el temor de Dios y aún tu negocio va a prosperar. Pero deténle su salario,
Deténles las bendiciones y las cosas que les corresponden a ellos por ley. Deténselas y Dios te detiene a ti tu negocio. Mira hasta dónde llegó. Eso es lo que significa ser un hombre próspero. O sea, él no tenía nada. ¿Qué tenía ahí José? No tenía nada, pero tenía a Dios casi nada. Él no tenía nada, pero todo lo que hacía lo hacía prosperar. Y Potifar lo miró y dijo: no, este Dios está con él. Y todo lo que él hacía, dice, lo hacía prosperar. Dice que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová, dice, estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Producían las tierras. Aquello era una cosa tremenda. Versículo 6: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Era un hombre apuesto. Versículo 7: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Siempre hay mujeres locas en todos lados. Hay mujeres desvergonzadas. Esta era una mujer casada, no tenía escrúpulos. Esta mujer evidentemente no conocía a Dios, no tenía temor de Dios y no le importaba engañar a su marido. Se entiende que la mujer cristiana no anda con esos rollos, se entiende, ¿no? Pero déjeme decirle algo. Ahí en Proverbios también habla del atavío de cómo se viste la mujer ramera. Dice: su atavío como de ramera. Y salió al encuentro de un joven, dice. Y cuando la vio el joven, se fue tras ella, dice, y lo cautivó. Ahora, yo quiero poner un poco de énfasis en esto: atavío de ramera. ¿Sabes una cosa? La Biblia habla de que la mujer de Dios debe de caminar en el temor de Dios, ¿cierto? Les voy a decir algo a las mujeres de casa de oración. La manera en que tú te vistes demuestra si tienes temor de Dios o no. Se oyó una mosca volar. ¿Sí? La manera en que tú te vistes demuestra si tienes temor de Dios o no. Porque la manera en que tú te vistes demuestra si respetas a Dios. Y la manera que tú te vistes también demuestra si tú respetas a los hombres. Una mujer que se viste con atavío así provocativa no tiene respeto por los varones. No tiene respeto por los hombres. Porque ¿cuál es el asunto de que se vistan enseñando todo? ¿Cuál es el propósito? Eso es, escuchen bien, cristianas. Estoy hablando a las que no son, pues para ellas no es esto. Es para las cristianas. Pero miren, escúchenme bien. El domingo pasado, deliberadamente, yo rehusé, no quise saludar a una mujer por la manera en que venía vestida. Se parecía a las prostitutas que se ponen aquí en López Mateos. Digo, hermanas, por el amor de Dios, tengan temor de Dios. Respeten. Si no respetas a tu marido vistiendo, y también los maridos, digo, ¿qué no ves, marido? ¿Qué no ves? Así como, oye, bájale, ¿no? Mi vida, bájale. No, pero ¿qué? ¿Cómo qué? Mira, te voy a enseñar una foto de Jezabel y te parece a ella. No, maridos, también ustedes pónganse las pilas, Porque cuando se para enfrente de ti, varón, una mujer vestida así provocativa, te está faltando el respeto, ¿Están escuchando eso? Cristianas. Si usted, señora, está aquí y no es cristiana, no me haga caso. Usted vístase de bikini y váyase por la de López Mateos. ¿A mí qué? Usted no es cristiana. Usted no tiene temor de Dios. Pero si tiene temor de Dios, cambie su vestuario. Respiren hondo. Fíjate lo que dice aquí. Versículo 7.
Le dice esta mujer sin escrúpulos a José: duerme conmigo. Pero mire el versículo 8: y él no quiso. Ay, ¿qué dijo? ¿Qué dice aquí? Él no quiso. Bueno, usted sabe que los hombres del mundo dicen: ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad que así dicen? Y viera cuánto se han tragado el pan y viera cómo lloran. No, al contrario, el hombre del mundo, el hombre que no tiene temor de Dios, hasta se jacta. Y al otro día comenta ahí en la oficina todas sus aventuras. Mira, con la Secre ya, con la de administración también ya pasó por las armas, aquella también. Y se sienten como, y tomando otra vez las palabras de nuestro querido hermano Roberto Evans: no seas bruto, mano. Así dijo. Eso no es para jactarse. Eso es para ponerse a llorar por todas las consecuencias que vienen por semejantes cosas. Ahora, analizamos el versículo. Él no quiso. José no quiso. ¿Que no era hombre? Claro que era hombre, pero un verdadero hombre que tenía temor de Dios. Después él se casó. Dice: y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo. Mira, le dijo: he aquí que mi señor Potifar no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. O sea, lo que está diciendo José es: mira, cuando Potifar le dice: ven, José, vas a ser el mayordomo. Todo lo que está aquí está en tu mano. Tú puedes disponer, puedes comer lo que como yo, puedes agarrar los camellos, puedes agarrar leche de las vacas, puedes hacer todo. Esto es como si fuera tuyo, José. Tú eres una bendición para aquí. Pero hay algo que no debes tocar, Esa es mi esposa. A esa no la puedes tocar. Eso es lo que le está diciendo. Me lo dijo claramente: no toques a mi mujer. Entonces le dice en el versículo, al final del 9: ¿cómo pues? Le dice a la señora, están cara a cara, dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Quiero que notes el concepto que tenía José del bien y del mal, ¿Cómo haría yo qué? Tan grande mal. Y lo más importante, y pecaría contra Dios. No, hombre, ahora cualquier falda te hace caer, mi estimado compadre. Ay, es que pues así me hizo Dios. No. ¿Cómo que así te hizo Dios? Como alguien dijo: no, pues es que ¿cómo es eso? Dios te pone los impulsos sexuales y luego te los reprime. Bueno, la Biblia dice que es para el matrimonio, ¿sí o no dice así? No, pero entonces ¿para qué me los dio? Que me los quite. No te los va a quitar, ahí te los va a dejar. Porque por otro lado nos da el dominio propio. ¿Están entendiendo, verdad? Bueno, vámonos sobre el final de esta historia. Versículo 10, allí no acaba el asunto. La mujer era testaruda. Era una mujer impía, dice. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Él ha de haber dicho: más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Pero ¿saben qué hizo la impía mujer? Empezó a gritar: José me quiso violar, José me quiso violar. No, así son. No, yo he conocido casos de hombres cristianos que compañeras en su trabajo los asedian, y ellos se mantienen y luego después les inventan de que las violaron, de que las acosaron, inventan cartas. Es difícil la cosa, hermano, la situación. Pero si tú caminas en el temor de Dios y tú te mantienes, Dios te va a proteger, hermano.
Mira, en Proverbios 6:32 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Pero el temor de Dios nos guarda, hermanos. El quinto beneficio o bendición de caminar en el temor de Dios es que el temor de Dios nos librará del juicio que vendrá. Saben que vendrá un día final, ¿no? Y que las cosas se vienen feas. Pero el ejemplo está en Hebreos 11:7. En la vida de Noé dice que por la fe Noé, Hebreos 11:7, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, se refiere a que todavía en ese tiempo no llovía como hoy conocemos, sino que la tierra era regada por un vapor que salía de la misma tierra. Dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea, Dios le dijo: voy a destruir el mundo por un diluvio. Y Noé le dice: pero ¿cómo es eso? Voy a abrir las compuertas del cielo y va a llover durante 40 días. Pero tú hazte un arca y te metes ahí en ella. Todavía no llovía, pero Noé tuvo temor. Y por temor a Dios, por respeto, dijo: ok, la voy a hacer. ¿Sí? Y cuando viene la lluvia, él se mete en el arca y todos se quisieron meter, pero Dios cerró la puerta, era demasiado tarde. El temor que él tuvo a Dios lo guardó del juicio. Es bueno mantenerse en el temor de Dios, ¿no es cierto? Sexto beneficio, sexta bendición: el temor de Dios te añade 3 en 1. Mira, 3 cosas en una. Vamos a Proverbios 22:4. El temor de Dios nos añade otras 3 cosas más. Esto ya es, decimos acá en México, el pilón o la añadidura, pues. Proverbios 22:4 dice así: riquezas, honra y vida. Riquezas, aquí está hablando de riquezas materiales, beneficios materiales, efectivamente. Honra, o sea, Dios honra al que le honra. Y vida, ¿sí? Vida de Dios. Dice: son la remuneración o las consecuencias o el pago, por decirlo de otra manera, de la humildad y ¿de qué más? Del temor de Dios. Vamos rápido a Job 42 para que vean cómo este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal terminó sus días. Ya leímos que terminó viejo y lleno de días, ¿verdad? Pero ahora miren aquí cómo terminó también. Job 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Cómo era cuando era en primera instancia? Era un hombre bendecido, pero perdió todo, ¿se acuerdan? Pero él no maldijo a Dios. Su temor que tenía por Dios lo hizo guardarse. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Ay Dios, eso sí se llama un rebaño. 14,000 ovejas. Eso es un montón de ovejas. Pero no solo 14,000 ovejas, 6,000 camellos. Un camello era como un auto hoy, ¿no? Verdaderamente, hasta para armar a todo un ejército. 6,000 camellos. Y luego dice 1,000 yuntas de bueyes. ¿Se acuerdan de la parábola que tenía 5 yuntas y fue a probarlas? 5. Y ya se sentía lo máximo. Job terminó con 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes. ¿Imaginan cuánto terreno se podía trabajar con 1,000 yuntas? Si una yunta equivalía hoy a lo que hoy es un tractor. 1,000 yuntas. Imagínate las tierras que tenía. Y no solo 1,000 yuntas de bueyes, sino 1,000 asnas para cargar toda la cosecha. Y luego dice el versículo 13: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. 10 hijos. Oh, y herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia. Versículo 14 dice: llamó el nombre de la primera de sus 3 hijas Gemima. Bonito nombre, ¿no? El de la segunda, Cesia, bonito nombre. Y el de la tercera, Keren. Qué bonitos nombres, ¿no? Bueno, pues escojan ahí los que van a tener a sus nenas. Pero mira el versículo 15: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Qué hizo el rico insensato de la parábola? Dijo: ¿qué haré con mis frutos? Ya sé, haré graneros más grandes y guardaré.
Y Jesús dice, y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has acumulado, ¿de quién será? Fíjate qué distinto: Job, prosperado, generoso, y el otro rico, pero codicioso. ¿Se fijan la gran diferencia? Esto es lo que es ser un hombre próspero, como José y como Job. ¿Cómo terminó? Por andar en el temor de Dios, con riquezas, honra y vida. ¿Cuántos quieren esto? Temor de Dios. Y por último, el último beneficio, la última bendición de Dios: el temor de Dios será un tesoro en tu vida. ¿Qué es un tesoro? Donde tú puedes sacar riquezas cuando quieras. Eso es un tesoro. Isaías 33:6 dice: y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación, y el temor de Jehová será su tesoro. ¿Cuántos quieren este tesoro? Imagínate, un tesoro. Aquí puedes o no tener cosas materiales, pero sí puedes tener un tesoro de incalculable valor, que es el temor de Dios. Camina en el temor de Dios y tendrás todo. Y concluimos con una tremenda y grandiosa promesa que está en Jeremías 32:38, que es el versículo que leímos. Jeremías 32:38. Y esta es mi oración por esta congregación, y esta es mi oración por cada uno de ustedes. Es mi deseo como pastor. Y veamos qué dice Jeremías 32:38. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino. Un corazón, aquí se refiere al corazón nuevo, a la nueva naturaleza, el nacer de nuevo. Y un camino. ¿Quién es el camino? Jesús. O sea, un corazón nuevo que nos da Jesús, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos. ¿Cuántos quieren el bien? Aquí está. Para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, pero no solo nosotros, sino sus hijos después de ellos. ¿Cuántos quieren que sus hijos caminen en el temor de Dios? Y finalmente el versículo 40: y haré con ellos pacto eterno, que se finiquitó con la muerte de Cristo, su sangre derramada. Pacto eterno lo haré, dice, que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Les gusta eso? A mí sí. No me volveré atrás de hacerles bien. Pero aquí viene lo tremendo: y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Esta es la oración mía como pastor: que Dios ponga en cada uno de nosotros su temor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú estás